Hola, hola chicos, buenas noches a todos. Por favor, confirmar si se escucha bien el audio o se genera ciertas interrupciones o interferencia. Lo que sucede es que tengo un poco de señal y me está saliendo un aviso. Por favor, confirmar si se escucha todo bien, todo correcto, todo claro, para poder comenzar la clase del día de hoy. Bien chicos, por si acaso los promedios 2 de cada uno de ustedes ya ha sido colocado en el sistema, correcto. Ok, listo, no hay problema. Estoy un poco teniendo problemas técnicos, así que voy a avanzar de manera rápida lo prioritario y voy a, en este caso, por favor, pedir si alguien de repente tiene un buen internet, porque también quisiera mostrar un video, un documental importante para este curso, correcto. Así que quizás no me va a dar tiempo de poder yo colocarlo, porque me está saliendo un poco de interferencia, tengo ciertos problemas técnicos. Así que voy a hacer todo lo posible para poder hablar un poco acerca de lo que vamos a ver hoy día. Y a continuación veremos un video, pero allí voy a necesitar de la ayuda de una persona que tenga un buen internet para poder compartir pantalla. Correcto, eso ya más adelante lo estaremos discutiendo. Bien, tengo aquí entonces, tengo aquí entonces un par de circuitos, correcto. En primer lugar, aquí yo tengo un circuito, digamos como repaso, ¿no? Donde yo estoy colocando los multímetros y también estoy colocando eh, estos multímetros tanto para medir voltaje como para medir corriente, correcto. Tanto para medir voltaje como para medir corriente. Los multímetros que se utilizan para medir voltaje, en este caso, hola, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha muy bajito? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha muy bajito? Cualquier cosa me están avisando por el chat, ¿correcto? Bien, seguimos. En este caso, a las resistencias se le está colocando un multímetro, ¿correcto? Un multímetro. Profesor, ¿por qué la configuración del multímetro, en este caso de las resistencias, se ha colocado de esa manera como está en el gráfico? Bien, básicamente porque quiero yo medir voltaje de cada resistencia, ¿correcto? Porque yo quiero medir voltaje de cada resistencia. Sabemos que aquí hay una corriente de malla y sub M, ¿correcto? Una corriente de malla y sub M, sabemos que aquí es más y menos. Es decir, en este caso yo estoy colocando las asignaciones más y menos, en este caso en cada una de las resistencias, porque eso me hace referenciar así el sentido y la dirección de la corriente de malla, ¿correcto? Bien, sabemos que cada multímetro tiene un borne rojo y un borne negro. El borne rojo se conecta, que en este caso el borne rojo es la terminal positiva del multímetro. Ese borne rojo se conecta con S más de la resistencia y ese borne negro, que es la terminal negativa del multímetro, se conecta con S menos de la resistencia y así sucesivamente en cada una de las resistencias. Allí es donde voy a poder hallar qué cosa, el voltaje de cada una de las resistencias. Bien, profe. Ahora, ¿cómo yo coloco el multímetro para hallar la corriente del circuito? Fácil. Este multímetro se ha colocado para hallar corriente.
¿Cómo así, profesor? Este multímetro se comporta, vamos a suponer, como una resistencia. Estoy colocando aquí más y menos. Profesor, ¿por qué más y menos? Porque acordémonos que la corriente de malla ingresa por esta terminal, entonces es el más y sale por el menos. Entonces, por aquí es el más, este borde rojo del multímetro, que es la terminal positiva, se conecta entonces ¿con qué? Con esta resistencia, y este borde negro con la resistencia inferior, como ustedes están observando, ¿correcto? Más y menos. Y lógicamente tengo que colocar a ese multímetro en modo amperaje, ¿correcto? En modo amperaje. ¿Cómo coloco eso, profesor? Bien, según el programa, si en el simulador, puedo colocarlo justamente dando clic en el multímetro y modo amperaje. Profesor, y en estos multímetros que están arriba de las resistencias, todo está en modo voltaje, ¿correcto? Bien. ¿Por qué es importante dar este repaso? Porque en Laboratorio de Innovación 2 van a utilizar multímetros ya reales, ¿correcto? Multímetros ya reales, que se basan en cierto principio que les estoy mostrando. Claro, ahí hay un borde positivo y un borde negativo que como han podido observar, sin ningún tipo de problema. Pero claro, allí hay una especie de diferentes opciones dentro del multímetro donde tú vas a poder colocar en modo voltaje o en modo corriente, ¿correcto? Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? Creo que hemos hecho un repaso de lo que se dejó justamente en el promedio 2 o en las actividades del promedio 2 la semana pasada, ¿correcto? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Para poder seguir avanzando. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos, para poder seguir avanzando? Y disculpen las interferencias. Por aquí no estoy teniendo una buena señal. Correcto. Gracias. Bien. Ahora voy a pasar a este circuito que está aquí. Correcto. Voy a eliminar algunos cables. Voy a eliminar este cable de aquí. Voy a eliminar este cable de aquí. Y voy a eliminar este cable de aquí. Bien, yo tengo aquí, perdón, yo tengo aquí una pila de 3 voltios, una resistencia, un LED y un pulsador. Bueno, y también tengo otra resistencia y otro LED. ¿Se acuerdan de que hablamos de los LEDs? Bien, vamos a verlo en detalle. Voy a construir un circuito donde yo quiero prender un LED. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Aquí estoy colocando una pila de 3 voltios, donde en componentes básicos, por ejemplo, o componentes, todos ustedes desean, componentes básicos, allí puedo obtener pila plana de 3 voltios, o si no, voy a componentes todos, y en la sección de potencia, si no me equivoco, también voy a encontrar allí la pila de 3 voltios. Bien, ¿qué más selecciono o agarro de este conjunto de dispositivos? Pues la resistencia, ¿no? Una resistencia que está en la sección general y un LED que está en la sección de ¿qué? De salida. Un LED. Bien, profe, ¿qué hacemos con ello? Fácil. Un LED, en primer lugar, quiero que ustedes puedan observar, tiene 2 terminales. Una de ellas es una terminal positiva y la otra una terminal negativa. Por ejemplo, yo cuando voy a arrastrar el mouse, ustedes pueden observar que al momento que me encuentro, al momento que estoy sobre esta terminal me sale ánodo y la otra terminal entonces es el cátodo, ¿correcto? Ánodo y cátodo. El ánodo es la terminal positiva del LED. Repito, el ánodo es la terminal positiva, es decir, el más, y el cátodo es la terminal negativa del LED. El cátodo es la terminal negativa del LED.
Entonces, cuando yo quiero conectar un LED con una batería, por ejemplo, que también es un dispositivo polarizado, quiero que presten mucha atención. La batería como el LED son dispositivos polarizados, ¿correcto? Dispositivos polarizados. Quiere decir que la terminal de positiva de la batería tiene que estar sí o sí conectada con la terminal positiva del LED, y también la terminal negativa de la batería sí o sí tiene que estar conectada con la terminal negativa del LED para que el LED se pueda prender, para que el LED pueda funcionar. ¿Correcto? Bien, en este programa simulador yo detecto rápidamente que el ánodo es esta terminal porque, digamos, se me está dando como referencia una patita, ¿sí? O una línea de cable media chueca, ¿no? Mientras que el cátodo es una línea de cable recta. En la vida real, ¿yo cómo reconozco cuál es el ánodo y el cátodo, profesor, de un LED? Bien, yo tengo, por ejemplo, un LED y el ánodo siempre va a ser la terminal más larga. Este es el ánodo y el cátodo es la terminal o la línea más pequeña. Así es como se reconoce en la vida real cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Correcto? Bien. Entonces, chicos, ¿qué sucede si yo conecto, correcto, aquí este más justamente con el ánodo, que es el más, y este cátodo, mejor dicho, esta terminal negativa de la batería con el cátodo del LED? ¿Qué creen que va a suceder, muchachos? Lo que va a suceder que en este caso sí se va a prender. Ok, profesor, listo, ya aprendí. ¿Por qué ha necesitado entonces colocar aquí una resistencia? Ahora ustedes van a observar el por qué necesitamos una resistencia. Si yo lo coloco en este caso, correcto, estoy haciendo la conexión correcta, digámoslo así, porque el LED se va a prender, ya que la terminal positiva de la batería se conecta con la terminal positiva del LED y la terminal negativa de la batería se conecta con la terminal negativa del LED. Voy a iniciar simulación. El LED justamente se prende, pero ustedes están observando que me sale un signo de admiración a la derecha del LED. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente: la corriente a través del LED es de 61.9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Así es. Si yo no coloco una resistencia, lamentablemente el LED, correcto, va a absorber mucha energía, mucha corriente. Y lógicamente el LED, dentro de sus especificaciones técnicas, de sus características, te dice hasta qué cantidad de corriente puede aguantar. Si no, en este caso, lamentablemente el LED se va a quemar. Su vida útil va a disminuir. Por esa razón, necesito colocar una resistencia para que justamente yo pueda disminuir, la corriente en el LED y lógicamente el LED no se queme ni se malogre. ¿Correcto? Ahorita voy a dejar de lado este botón. Entonces, la resistencia va a ser una resistencia o de 220 ohmios, ¿sí? O de 330 ohmios. Ya saben cómo cambiarlo, ¿correcto? Chicos, pregunta para ustedes. ¿La resistencia es un dispositivo polarizado o no polarizado? Profesor, yo creo que la resistencia es un dispositivo polarizado porque hay un más y un menos. A ver, explico nuevamente. Yo establezco el más y el menos en la resistencia, no porque la resistencia tenga una terminal positiva y una terminal negativa, no. La resistencia no es un dispositivo polarizado, ¿correcto? Sino que la resistencia, estoy colocando un más y un menos porque justamente, a ver, porque justamente quiero referenciar que hay una diferencia de potencial, hay una caída de voltaje.
La resistencia puedo colocarlo de esta manera como también al revés y no sucede absolutamente nada. ¿Correcto? Puedo colocarlo yo aquí también o aquí. Puedo colocarlo de esta manera y lo conecto. No hay ningún problema, no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces, voy aquí a conectar el negativo de la batería con la resistencia y lógicamente eso tiene que ir al cátodo, orientado a lo que es la parte negativa del LED, ¿correcto? No ha cambiado nada, simplemente estoy allí colocando de intermedio una resistencia. Y el ánodo con la parte positiva de la batería. ¿Correcto, chicos? Estoy colocando de esta. Voy a sacar esto un ratito. ¿Qué creen que va a pasar, chicos? Pues este LED se va a prender ya no con un signo de admiración, sino lógicamente va a prenderse sin ningún tipo de riesgo, ningún tipo de peligro. ¿Correcto? Bien. Profesor, ¿qué pasaría si lo coloca al revés? Ahora vamos a probar la simulación. Voy a eliminar este cablecito. También este cablecito de aquí que está aquí. Vamos a colocarlo al propósito al revés, ¿no? Esta parte negativa, pero ahora esto con el ánodo. Correcto. ¿Qué creen que va a suceder? ¿El LED se va a quemar? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Se quemará el LED? ¿O simplemente no va a encender el LED? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, chicos. ¿Qué sucederá? Lo coloco de esta manera. Lo que va a suceder entonces es que el LED no va a encender. ¿Cómo así, profesor? Porque en este caso, cuando yo lo coloco al revés, ustedes están no inicia simulación por si acaso, el LED no enciende. ¿Por qué? Si yo lo coloco al revés al LED, entonces el LED se va a comportar como un circuito abierto. En otras palabras, la corriente es igual a cero. Y si la corriente es igual a cero, es decir, no hay corriente, entonces obviamente ningún LED se va a prender, ¿correcto? Si tú lo colocas al revés, eh, correcto, digamos, el LED se opone a la corriente, así se le dice técnicamente, entonces el LED no va a prender porque la corriente va a ser cero. Entonces vamos a dejarlo como antes. Vamos a ver, chicos. Bien, antes de seguir, por favor, necesito saber si alguien por allí tiene una buena conexión a internet para pasarle este link de YouTube, por favor. Alguien que quizás pueda ayudarme con eso, por favor. Que tiene una buena conexión a internet para que pueda compartir la pantalla. Alguien por ahí, chicos, de todas maneras voy a pegar aquí el link de YouTube. Correcto, porque ahorita siento que se me va a cortar el internet, me está saliendo a cada rato un anuncio de señal un poco débil. Si alguien me confirma, por favor, si alguien tiene una buena señal de internet para poder de repente, después de esta parte, pueda compartir la pantalla. Bien, vamos a terminar ya, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué ha puesto aquí un switch, un pulsador? A esto se le llama pulsador, ¿correcto? Pulsador. ¿Dónde lo encuentro, profesor? Fácil. Estoy en componentes todos. Y si no me equivoco, se encuentra en lo que es entrada, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera.
Es como cuando estás en tu casa y vas a prender la luz de tu casa y por eso hay un switch, ¿no? Ese switch al momento que cliqueas, entonces ahí va a haber corriente y por lo tanto va a existir electricidad o va a existir luz en tu casa. Esto va a cumplir esta función, este pulsador cumple esta función. Yo aprieto este botón, correcto, y mientras está apretado el LED va a estar encendido. Y cuando no, cuando suelto o dejo de apretar, el LED va a estar apagado. Entonces voy a justamente a conectar. Esta terminal positivo, por si acaso, puede conectarse con la terminal 1B o con la terminal 1A, con estas dos terminales. No con estas terminales, correcto, sino con estas dos terminales, nada más. Luego la otra parte va hacia dónde? Hacia el ano, correcto. Igual, el pulsador podría haber ido allí, como también podría haber ido donde está la resistencia, correcto, sin ningún problema. En este caso le estoy colocando arriba, ¿no? Bien, y también por si acaso esta línea puede ir en la terminal, si no me equivoco, 2A, como también en la terminal 2B, ¿correcto? Bien, y esto se sigue conectando como normalmente sabemos. Bien, chicos, ¿qué creen que va a suceder en este caso? Vamos a iniciar simulación. Por si acaso el ánodo que está aquí sí se encuentra conectada, orientada al más, y el cátodo de este LED se encuentra conectado, orientado lógicamente a la terminal negativa de la batería. Entonces, cuando yo inicie simulación, ahorita el LED no va a encenderse porque no ha apretado ningún botón. Al momento que lo apriete, entonces es aquí donde se va a encender. Inicio simulación. Ustedes observan que el LED aún no se enciende, pero si yo aprieto el botón y lo mantengo presionado, ustedes pueden observar que el LED ha encendido, ¿correcto? Que el LED ha encendido. Dejo de presionar y el LED se apaga automáticamente. ¿Correcto, chicos? Y el LED se apaga automáticamente. Por si acaso yo puedo cambiar el color de los LEDs. Puedo colocar rojo, azul, naranja, amarillo, por ejemplo, amarillo. Inicio simulación. Aprieto clic en el pulsador y se enciende. ¿Correcto? Este circuito es sencillo, no es complicado. Por ejemplo, en este caso, yo estoy realizando una función mecánica. Estoy apretando clic a ese pulsador. Pero, ¿qué sucedería si se me ocurre, a partir de este circuito tan básico, yo hacer un juego de luces? Por ejemplo, que hayan LEDs de ciertos colores que se enciendan una, una determinada cantidad de tiempo, mientras que otros colores de LED se enciendan otra cantidad determinada de tiempo y así poder hacer una aplicación divertida como es el juego de luces, pero en este caso de manera automática, de manera programada. Es ahí donde yo utilizo Arduino, correcto, es ahí donde yo utilizo Arduino, donde sí es cierto voy a tener que hacer cierta programación, una serie de instrucciones, correcto, una serie de instrucciones donde esta pequeña computadora que es Arduino va a, en este caso, compilar o va a recepcionar y finalmente vas a poder ver el resultado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que los LEDs rojos se enciendan durante un segundo y luego después de un segundo los LEDs verdes y esto sea infinito, digamos, de manera infinita, ¿no? Se repite y se repite y se repita hasta que lógicamente yo pueda pararlo o lo apague. Entonces, puedo hacer aplicaciones muchas más con Arduino, ¿no? No solamente un juego de luces, sino también utilizar un motor, de repente utilizar de repente ciertos sensores. Incluso yo podría conectar Arduino con mi celular y de repente con una pequeña aplicación tan simple, apretar un botón y cuando es de día que las cortinas se abran, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lógicamente utilizar el concepto de lo que es el Internet de las cosas. Y de manera muy fácil, no es complicado.
correcto, es muy fácil. La próxima semana vamos a estar viendo justamente de manera más extensa Arduino, correcto. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí, chicos? Más bien me disculpo por este problema técnico, correcto, que estoy teniendo, que no me está dejando seguir la clase con normalidad. Y si de repente alguien no tiene, digamos, un internet bien estable, entonces la próxima semana estaremos viendo ese video, ¿correcto? Es necesario ver ese video para ese curso para poder opinar un poco acerca de lo que es el internet de las cosas y adentrarnos de una vez a lo que es las aplicaciones en Arduino. Por eso me he tomado el tiempo para explicar esta aplicación básica donde hay un LED, una resistencia, una batería y agarrar lógicamente o seleccionar un elemento más como es un pulsador, correcto, un recurso más. Bien chicos, aquí me está saliendo un problema técnico, así que voy a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana chicos, cuídense, un abrazo a todos, chau chau.